Buen día, hermanos. Les habla Marco Romero. Les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de cuán grande es el amor de Dios. La vez anterior quedamos en la provisión. Hoy vamos a completarla y culminarla. Vamos a orar. Te damos la gloria, Señor, porque eres fiel y verdadero, porque eres bueno, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, por tu Santo Espíritu, por tu palabra. Te damos gracias por todas tus maravillas, por lo sobrenatural, la sanidad, por la provisión, Padre, que eres nuestro proveedor por excelencia. Tú cubres y suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas, Señor, que son infinitas. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, sobre todo cuando a veces nos afanamos por la ausencia de bienes materiales y no acudimos a tu presencia y no buscamos tu reino primeramente para que todo nos sea añadido, como dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, conforme sea tu voluntad, y clamamos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dé dirección y guía y orden a esta enseñanza, para la gloria y honra tuya, Señor, para exaltar tu nombre y para poder edificarnos con la sana doctrina, con la leche espiritual no adulterada, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. El único nombre debajo del cielo a los hombres para ser salvos. Amén. Hermanos, continuamos con la provisión de Dios, con la forma como Dios, otra de las formas como Dios se caracteriza, se manifiesta su amor para con nosotros. Jehová Jireh, ya le expliqué en la enseñanza anterior cómo surge ese nombre. Ok, hay un pasaje en Filipenses que señala que para nosotros poder pedirle a Dios debemos hacerlo con fe y debemos hacerlo también con gratitud. Es Filipenses 4:6 que dice que por nada estéis afanosos, sino que pongamos toda petición delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. O sea, de que debemos acudir con Él, hacia Él con fe, con toda oración y ruego, ante toda petición y con gratitud, así como si ya lo hubiésemos recibido. Es la forma correcta de pedir e ir a la presencia de Dios, más allá de ir humillados, ¿no? Y declarando de que sin Él somos nada, ¿no? Recuerdo ese pasaje del centurión, que el tema de la fe a la hora de pedir, que Jesús le dijo al centurión: conforme creíste, conforme te será hecho. Cuando él sana al siervo del centurión. También tenemos que tener claro que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, dice la palabra, y de todo lo que en ella habita. Dios es el dueño de nuestras vidas. Nosotros no somos dueños ni de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un rol de administradores, de mayordomos, dice la palabra. Por eso que debemos ser cuidadosos y racional y obedientes al momento de administrar los dones, que Dios nos da. Ageo 2:8 dice que mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las riquezas de Dios son infinitas, como dice esa palabra, ese pasaje que lo cité en el estudio anterior, que Él suplirá, que es Filipenses 4:19, que dice que Él suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en glorias. Y sus riquezas son ilimitadas. Entonces, hay una palabra muy importante que habla sobre la provisión de Dios y sobre el rol de administrador que debemos de asumir con todas las posesiones que Él nos da para que le demos el uso correcto. Y es la parábola de los talentos, que está prevista en Mateo 25 y en Lucas, no recuerdo el capítulo de Lucas. Es la historia de un hombre que la palabra dice que Él le da a cada persona conforme a sus capacidades. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y el otro 1. Cuando Él retorna y Él demanda
pide cuentas respecto a lo asignado a cada persona, se encuentra con el que le dio 5, le devolvió 5 más. Y es donde le dice ese pasaje que es Mateo 25-23, dice: el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice: entra en el gozo de tu Señor. Igual forma se lo dice al que le dio 2 talentos, que le devuelve 2 talentos más. Y al que le dio 1 talento, ese simple y llanamente lo escondió, porque fue temeroso. Y fíjese que ahí es bien importante, porque no es que yo vea la parte mala del capítulo, ¿no? Pero yo veo que le pasan mucho por encima, y está en la parte final de esta parábola. Yo veo muchas predicaciones, estudios sobre esto, que al último, que no invirtió el dinero de la manera correspondiente, sino que fue temeroso, fue perezoso, no fue valiente, no fue proactivo, no fue valiente, le manda que lo echen a las tinieblas de afuera, y allí señala, allí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, eso se asimila al infierno. Fíjense, esa parábola que es tan interesante, donde hay muchos principios, aquí yo hice un resumen de ella, aquí lo vamos a ver. Primeramente, como lo dice al inicio, cuando él comenzó a repartir los talentos, y así lo hace Dios, nos da a nosotros según nuestras capacidades. Él supo distinguir a quién le podía dar 5, a quién 2 y a quién 1. Después otro aspecto que debemos considerar es la necesidad de esfuerzo de parte del hombre en todos los aspectos de su vida. Y allí surge lo opuesto al esfuerzo, que no es más que la pereza. Conformidad a la Escritura, la pereza es pecado, es calificada como pecado. Y a lo largo de todo proverbio se reitera lo nefasto y precario que conlleva una vida en el hombre donde predomina la pereza, el ocio, la flojera. De hecho, hay un pasaje que dice que al perezoso aún el techo de la casa se le cae. Y es simple y llanamente también una falta de fe, porque la fe, como dijo Santiago, se manifiesta, se respalda, se evidencia en un obrar. Porque él dice que la fe sin obra es un cuerpo sin espíritu, al carecer de obras, ¿no? El esfuerzo del hombre mediante el trabajo, Dios lo premia. A ese hombre que le dio 5 y él valoró su esfuerzo, le dio 5 más. Al que le dio 2, le dio 2 más. Y de hecho que la parábola concluye de que al que tenga, aún se le dará más, y al que no tenga, aún se le quitará lo que no tiene. Sí, al que tiene y obra en diligencia le será dado aún más. Al que no tiene y es temeroso y es perezoso, aún lo que tiene le será quitado. Entonces es importante tener bien claro eso, ¿no? El que es temeroso, la palabra te lo dice, que el temor es lo opuesto, es la antítesis, es lo contrario a la fe. Dios te dice: no temas, 365 veces en las Escrituras. Ok, continuamos por acá. Cuando hablamos cuando hablamos del tema económico y de la relación con Dios en torno a la provisión, debemos tener claro, como ya lo dije inicialmente, que Dios es el dueño de todo, que Dios no necesita nada nuestro. Somos nosotros, por el contrario, que estamos en la necesidad constante y reiterada de Él. Él es nuestro proveedor por excelencia. Y lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Dios, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque al final dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Es una realidad que, cuán lamentable se observa como muchos creen con su autosuficiencia y su altivez y su orgullo y arrogancia, creer que no necesitan de Dios. Sin Dios estamos perdidos, hermanos.
Somos nosotros los que necesitamos en todo tiempo y circunstancia de su gracia y de su favor. Es importante ser cuidadoso al momento de hablar, porque algunos, cuando son obedientes al momento de dar el diezmo, la ofrenda y las primicias, no son cuidadosos con el término que emplean y hablan de que le estoy dando a Dios. A lo mejor es que lo dicen mal de palabras y en su corazón está la obediencia, a lo mejor es lo que yo creo, pero hay que ser bien cuidadoso, porque el hablar de la forma como habla, hay incidencias en el ámbito espiritual, ¿no? Lo que habla son, la forma como tú hablas, como lo hemos señalado otras veces, son documentos son documentos legales en el ámbito espiritual. La forma como hablas. El enemigo se basa en eso mucho, en considerar las declaraciones nuestras. Cuando lo correcto es que nosotros le devolvemos el 10% de lo que Dios nos ha dado y nos quedamos con el 90% y lo administramos. Dios decide que sea por medio de lo que el hombre se gana con el trabajo que Dios nos da para que seamos administradores y mayordomos de este, que el 10% de esta resultante se utilice para predicar las escrituras. Esa es la gran comisión, Dios se lo da al hombre. Entonces, a veces allí lo que hacemos es retornarle, ¿no? Entonces no hay que buscarle mucha lógica a esto, ¿no? El asunto es que Dios decidió que sea de esa manera, que de producto de esa recaudación es que se multiplique la palabra a toda criatura. Hay que aceptar y reconocer que ese es el diseño y plan del Altísimo, del Eterno, y no debemos entrar en cuestionamiento. Hay muchos que entran en cuestionamiento, pero simplemente es porque en ellos hay algo, hay una negativa de desprendernos de lo material, hay un apego a lo material. Es como el que no quiere entrar todo en este plan y diseño de Dios, es porque moralmente, hablando de que en una mayoría y no todos los casos, algunos los que desconocen este estilo de vida y lo ven que es fanatismo y religiosidad, es porque simplemente y moralmente ellos están al margen de las cosas que Dios estatuye y tipifica en su escritura. Entonces simplemente lo que se buscan es argumentos y cuestionan y critican. Al final el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros al momento en que le recibimos y le aceptamos, y Él es el que nos lleva a la verdad y nos convence de todo pecado. Yo lo que digo es, claro, yo sé que por gracia a Dios, por gracia que somos salvos, pero el que no quiera creer, bueno, yo lo respeto, pero el que no quiera creer y critique, lo veo como que a veces carente de bastante, obviamente de conocimiento, porque no le veo otra. Dios es tan bueno y generoso con nosotros que Él se toma la molestia, al conocer la dureza que hay en nuestro corazón y al saber el apego que a veces tenemos en las cosas terrenales, en las cosas materiales, que Él, cuando nos pide el diezmo, Él nos señala que le probemos en ese momento, para que vea que si obedecemos y lo hacemos con la actitud correcta, con gozo, con alegría, como dice la palabra, y no como por necesidad, como dice Corintios, como dice la palabra, que Dios ama al dador alegre, Él abrirá las ventanas de los cielos y correrán bendiciones hasta que sobreabunde a todo el que sea obediente en cumplir con el mandato del diezmo. Malaquías 3:10 así lo declara: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí hay algo más contundente al final, que no me gusta mucho de hablar, pero lo voy a señalar: el que no diezma le roba a Dios. Lo dice Malaquías 3 del 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí señala que es fatal: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Discúlpenme que me haya apartado con este tema del diezmo. Y finalmente les hablo que el principio en sí, para que nosotros recibamos la provisión de Dios, es buscar primeramente su reino. Y ahí la promesa de que todo nos será añadido, todo. Como yo siempre le digo, a Dios le buscamos primeramente por gratitud, por lo bueno que ha sido con nosotros, y con ánimo de obedecerle. Y Él nos promete que si le buscamos de la manera correcta, todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, todo por hoy, hermanos.
Les bendigo en el glorioso y poderoso nombre de Jesús.